Hola, muy buenos días compañeros. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto de español. El primer tema a hablar es pirámide de Maslow. Primero empezaremos con fisiología, que tiene que ver con respiración, alimentación, descanso, sexo y homoéxtasis. La segunda es seguridad. Seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. La tercera es afiliación. Amistad, afecto, intimidad sexual. La cuarta, reconocimiento. Autorrealización, confianza, respeto y éxito. Quinta, autorrealización. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios. El siguiente tema es tonos de la biografía. El primer tema es tono humorístico. Todos los hechos son referidos de manera divertida y buscan causar identificación con el lector a través de la risa. El segundo tema es el tono heroico. Se muestra como fundamental la valentía, fortaleza y todas las cualidades positivas que le permiten al personaje principal salir adelante en las situaciones adversas. El siguiente es tono irónico. Se cuenta algo usando las palabras o expresiones contrarias. Tono nostálgico. Se relaciona el pasado con ese tiempo mágico que no volverá. Generalmente se redacta transmitiendo tristeza y añoranza. El último es tono melodramático. En este caso, se exageran los efectos emocionantes que tuvieron en el protagonista de la historia ciertos sucesos o eventos. Tipos de sustantivos. Sustantivos colectivos. Son aquellos que nombran a una agrupación de elementos que pertenece a una misma categoría. Lo más destacado de este tipo de sustantivo es que se emplean de forma singular, como manada, ejército, archipiélago, constelación, fauna, etc. Sustantivos concretos. Se conocen como los objetos que se perciben mediante los sentidos, es decir, todas las realidades que cualquier ser humano puede presentir mediante los 5 sentidos, como olor, color, olfato. Sustantivo abstracto. Se define como los nombres que se emplean para designar a los objetos que no se pueden percibir mediante los sentidos, como amor, amable, alegría. Sustantivo gentilicio. Es el que hace referencia al lugar de nacimiento de personas, animales o cosas, por ejemplo, finés, australiana, danés y galés. Partes de la biografía. Fecha y lugar de nacimiento. ¿Cuándo y dónde nació la persona? Información familiar. ¿Cuáles eran los miembros de su familia perezar o personas importantes que valieran la pena? Cuentos personales. Cualquier logro que valga la pena ser impredecible. Cuentos principales de la vida. Experiencias que hayas tenido lugar durante la infancia, a la adolescencia y a la adultez y a la vejez. Efecto impacto en la sociedad. Cualquier gesto que durece algún impacto en su entorno social. Y el último, significado de la historia. Datos sobre el papel que la persona jugó en la historia. Palabras homófonas. Ciego. Persona invidente. Ciego. Verbo cegar. Abollado. Hundido por golpe. Abrazarse. Estrechar con los brazos. Acerbo. Áspero, duro. Agito. Verbo agitar. Halagar, llenar de lagos. Arroyo, verbo arrollar. Aprender, adquirir conocimiento. Asia, continente. Ato, verbo atar. Bello, hermoso. Botar, arrojar, dar botes. Ciervo, animal salvaje. Abollado, finca con bueyes. Abrazarse, quemarse. Acervo, montón de cosas. Ajito, ajo pequeño.
halagar, mostrar afecto. Arroyo, río pequeño. Aprender, asir. Asia, preposición. Hato, sustantivo. Bello, pelo pequeño. Votar, emitir votos. Siervo, esclavo. Regla de la B y B. Antes de la R o L. Tabla, obliga, blusa, bruma, abrazar, brillo. Después de M. Ambiguo, embajador, tambor, cambiar. En los prefijos bi, bis, sub. Bipolar, bilabial, bisnieto, subdirector, subvidicente. En palabras que empiezan por bus y bus. Burbuja, busto, burla, búsqueda, burdel, buscón. En las terminaciones de ble, bilidad, bundo, bunda. Excepto, movilidad, civilidad. Flexible, amabilidad, corregible, comparable, durabilidad, tremendo, habilidad, vagabundo. Cita textual, paráfrasis y resumen. Una cita textual, por lo tanto, consiste en la reproducción exacta de una expresión, la cual se inserta en un discurso propio. Paráfrasis. Es un discurso o un texto que pretende explicar y ampliar una información con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles para entender al lector. Resumen. Por lo tanto, puede definirse como una exposición breve y específica del contenido de un material que se puede ser escrito o de carácter audiovisual. Esta síntesis se limita a citar las ideas más importantes. Tipos de artículos. Artículo científico. Es donde se plasman las ideas del hecho investigado con la finalidad de dejar las ideas claras y sintéticas. Artículo de opinión. Se define como la opinión del editor sobre un acontecimiento o suceso. Principalmente los editoriales aparecen en las portadas periodísticas donde surgen comentarios realizados por el editor. Artículo periodístico. Es aquel donde plasmamos las noticias por diferentes medios comunicativos. En los periódicos podemos hallar diferentes géneros de artículos, ya sea cultura, humor, etc. Artículo de divulgación. Generalmente se define como un artículo breve que puede explicar diversos hechos, ideas o descubrimientos, donde el escritor se expresa de manera extendible al lector. Artículo gramatical. El artículo gramatical es donde la oración presenta el género y el número gramatical de la oración, o sea, se define como actualizador del sustantivo. Y muchas gracias por su atención. Y bueno, este fue nuestro proyecto de español. Gracias. Gracias.